Pues siga haciendo la Señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos a la ceremonia de conmemoración de los 125 años de la primera clase dictada en el Instituto Pedagógico por allá en 1889. Institución esta predecesora de la actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Damos inicio a esta alta ceremonia académica invitándolos a entonar el himno de nuestra universidad junto al coro madrigalista de la UMCE dirigido por la profesora Ruth Godoy. Agradecemos al coro madrigalista. Saludamos a continuación a las autoridades que nos acompañan. Señor Jaime Espinosa Araya, rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Señora Valentina Quiroga Canaguate, subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación. Claudio Almonacid Águila, vicerrector académico. Señor Ramiro Aguilar Valdomar, secretario general.
exalumnos, profesores y amigos de nuestra universidad que hoy han querido estar con nosotros. Rector Luis Pinto, de la Universidad Tecnológica UTEM Metropolitana. Rector Héctor Gaete, de la Universidad del Biobío. Señor Sergio Puyol, alcalde de la Municipalidad de Macul. Señor Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Sean ustedes muy bienvenidos. También acogemos a los representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, del Consorcio de Universidades Estatales CUECH, de municipios, de universidades, de REUNA, directores de liceos emblemáticos, autoridades universitarias, señoras y señores decanos y directivos de la UNCE, asociaciones gremiales académicas, no académicas y representantes de la Federación de Estudiantes. Sean ustedes todos muy bienvenidos a esta alta ceremonia académica. Sin buen profesorado no podemos tener buena enseñanza. De esta forma, ya en 1888, el entonces ministro de Instrucción Pública, Federico Puga Borne, reconocía de forma visionaria la importancia de la labor docente, brindando apoyo a la promoción que realizaba Valentín Letelier para la creación de una institución que formara a los profesores secundarios de nuestro país. Fruto de este esfuerzo nació en 1889 el Instituto Pedagógico. La creación y vigencia de la institución predecesora de la actual UNCE permitiría la modernización de la profesión docente, no solo por entregar formación superior, sino también por insertar al profesorado chileno en el proceso de consolidación del Estado-Nación y abrir un espacio de desarrollo a la mujer, hasta entonces negado en otras áreas del conocimiento universitario. Hoy, la UNCE, la Universidad Pedagógica de Chile, celebra con esta solemne ceremonia una larga trayectoria en la formación de profesores de excelencia para Chile, que damos inicio con el mensaje de su autoridad máxima, profesor Jaime Espinosa Araya, rector de nuestra universidad. Señoras y señores, muy buenos días a todos y a todas. Qué alegría más grande observar esta concurrencia tan diversa y tan querida. Encontrarse nuevamente con amigos que formaron parte del acompañamiento histórico de esta universidad, ahí me llena de alegría y de orgullo. Qué ganas de nombrarlos a todos, pero quiero destacar de manera muy especial la presencia de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, a quien le agradecemos su presencia en este acto. Por cierto, a los directivos que nos acompañan, representados por el señor vicerrector académico, don Claudio Almonacid, al estimado y querido amigo y rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, don Luis Pinto Favelio, gracias por acompañarnos en esta ocasión, y así, decanos, directores de departamentos, estimados y estimadas académicos y académicas de la UNCE, a los ex académicos que han venido aquí a compartir este momento, a los estudiantes, a los gremios que hoy día están participando de esta solemne ceremonia. Me han llegado muchísimos correos, cartas, con saludos muy afectuosos de tanta gente que expresa su cariño y su reconocimiento a lo que ha sido este pedagógico hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Quiero representar esos muchísimos y afectuosos saludos en la siguiente carta que paso a leer antes de entrar en mi discurso. Estimado rector, es para mí muy grato saludarlo y enviar a través de esta carta un afectuoso saludo a los docentes, administrativos, funcionarios y alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación al conmemorar 125 años
de la primera clase dictada en el Instituto Pedagógico de Chile, hoy UNCE. Tiene la UNCE el honor de ser una institución de educación superior pionera en la formación profesional y capacitación docente del país. Visionarios como Valentín Letelier entendieron tempranamente que solo otorgando este grado de especialización y nuevos métodos de disciplinas científicas, la docencia retomaría el verdadero rol que merece. Queridos amigos y amigas del pedagógico, como es conocida esta universidad, tienen en sus manos un hermoso reto y una gran responsabilidad, porque sin duda nada podría tener más valor que ser responsables de la formación de futuros formadores. Porque bien sabemos los grandes daños que se pueden generar a partir de la injusticia de no contar con educación de calidad. Creemos, como gobierno, que es imperativo seguir adelante con esta histórica y transformadora reforma educacional que fortalecerá, entre muchas otras cosas, la educación pública, que es la heredera de la mejor tradición de nuestra República. Los invito a continuar comprometidos con la formación de hombres y mujeres con vocación pedagógica, porque necesitamos contar con profesionales preparados y motivados por aprender cada día más y para enseñar y motivar a otros a aprender. Porque estoy convencida que con este y otros muchos pasos conseguiremos posicionar a la profesión docente como una de las más importantes del país. Reciba mis mejores deseos de éxito para su gestión como líder de una universidad formadora de profesores por excelencia. Reciban un afectuoso abrazo, Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. Señoras y señores, cuando vine por primera vez aquí, ya habían transcurrido 85 años. Era 1974. Entonces apenas balbuceaba pedagogía. Las rejas cerradas no dejaban ver el parque. Recuerdo el calor abrasador de ese primer semestre suspendido luego de la tragedia de Chile. La hendidura del candado era el vacío de las llaves guardadas en un bolsillo ajeno. Tuve que esperar varios meses antes de mi primera clase universitaria con Irma Césped, la inolvidable profesora de literatura española. Lo que hubo después no necesito decirlo de nuevo. Nos formamos con los sobrevivientes y con los allegados. Tuvimos que aprender a distinguir a quién es quién y a cuál es cuál, incluso entre nosotros, los buenos muchachos inadvertidos de entonces. Había profesores notables, compañeros también notables, ausencias también notables. Pero todo tiempo es bueno para la poesía. Inventamos el teatro del anillo. Encontramos el amor entre los árboles, los mismos de hoy, los mismos, los edificios de Josué Smith Solar, el C, el J, el D y otros. Desde ese momento hasta ahora han pasado 40 años, casi un tercio de la historia total. Miren lo que son las cosas. 85 más 40 igual 125. Buena cuenta. Tanta agua ha corrido bajo los puentes del pedagógico. Aguas muchas veces torrentosas, otras veces no muy tranquilas. Pero todo el tiempo aguas limpias, puras, cristalinas, que bañaron el espíritu de esos valientes de nacimiento que son los profesores de Chile. En este relato in media res voy un poco más atrás. Hace 50 años, en un día como hoy, cuando el rector de la Universidad de Chile, el gran Eugenio González, decía, comillas, conviene cuidar en las diversas instancias y formas de la enseñanza sistemática la espontaneidad de los educandos y afirmar la eficacia insustituible de la personalidad del educador. Porque educar será siempre suscitar en los seres humanos la revelación de lo mejor de ellos mismos por virtud de la incitación magistral, como en el diálogo socrático. La técnica no podrá reemplazar al espíritu en ninguna empresa del hombre, menos en educación. Para hacerlo de veras, el profesor debe tener una personalidad fuerte, debidamente integrada, capaz de comprender a sus alumnos y de convivir con ellos.
debe tener también una conciencia abierta a las ideas creadoras y la voluntad de servirles en la avanzada del movimiento histórico como orientador y promotor del progreso. Nunca ha descuidado el Instituto Pedagógico esta doble faz humana y social de la profesión docente. Cierre de comillas. ¿Quién iba a pensar que 10 años más tarde, después de estas palabras, cuando vine por primera vez, a pesar de todo lo ocurrido y por ocurrir, a pesar de todo, el pedagógico siguió parado y sus estudiantes siguieron venciendo lo que quiso ser derrota? Vinieron tiempos de descrédito para la pedagogía, se fundó la pobreza y el desarraigo, cambiaron los nombres, pero el territorio siguió siendo el mismo. El espíritu quedó dando vueltas, pero se quedó aquí porque de aquí era. Al amanecer de este día, cuando preparaba estas palabras, recordé la hermosa carta del jefe Seattle dirigido al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, el año 1855. Es una carta de respuesta a la oferta de comprarle al pueblo indígena los territorios del noroeste de los Estados Unidos. El texto es un verdadero canto a la naturaleza y al sentido de la tierra. Aunque es de por allá, no sé por qué este ejemplo me suena tanto como si fuera de por aquí. Dice el jefe Seattle: esta tierra es sagrada para nosotros. Del mismo modo, yo les digo, este hermoso campus universitario, este parque, este pedagógico lleno de árboles y flores, es un espacio sagrado para nosotros. No son solo sus edificios donde deambulan esos espíritus notables que han hecho posible la educación de nuestro país por 125 años, desde Cummings hasta Macul. Son sus árboles, sus verdes prados, son sus sombras confundidas con las sombras de sus académicos, funcionarios y estudiantes que caminan, piensan y sienten y construyen la vida desde sus sueños. Un mundo mejor para los niños y jóvenes que vendrán a sus manos educadoras, sin ir más lejos a la lucha por un mejor destino para el hombre. Por eso he dicho tantas veces que la educación es nuestra patria electa. Decidimos estar aquí, somos felices aquí a pesar de todo. Nuestra universidad es distinta a todas, porque estar aquí no es lo mismo que ser y estar en un moderno bloque de cemento. Aquí el aire de nuestras vidas es el aire de nuestros árboles. ¿Cuántos querrían ver aquí una empresa inmobiliaria? ¡Qué gran negocio sería para unos pocos! Pero no los dejaremos. Nuestro pedagógico tiene sangre suficiente para seguir siendo lo que queremos ser. Una universidad para Chile y los chilenos. Una gran universidad pública, libertaria y plena de sentido. Aunque a veces en el proceso de aprendizaje nos equivocamos de adversario, lo cierto es que siempre retornamos a esta tierra de grandes árboles. No tenemos vocación de discontinuados. En tiempos de reforma para nuestra universidad, el pedagógico de siempre, el debate no puede ignorar a los grandes maestros, a Valentín Letelier, a los maestros fundadores, a Juan Gómez Millas, a Eugenio González, a nosotros mismos, ¿por qué no? Pero sobre todo a los profesores, los que algún día estuvieron aquí y que hoy van abriendo surcos donde alojar semillas de perfección en las escuelas y liceos de Chile. El pedagógico de siempre, nuestra universidad, tiene que pensar en grande y mirar siempre lejos. Debe ser una comunidad sustentable en lo humano y social, sustentable en lo académico, sustentable en lo histórico, que nunca más se diga en nuestro pedagógico que los árboles no nos dejan ver el bosque. Todos nosotros somos el paisaje, una comunidad que piense, que habla, que siente, que ama por sobre todas las cosas. Lo que ha sido este difícil proceso tiene que ver con la firme convicción de que debemos construir una relación pacífica, armoniosa entre los miembros de esta comunidad. No podríamos crecer sin la paz y la unidad como fundamentos, porque no somos tantos como para no ser capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, paz como clave de sustentabilidad, no la lucha violenta, sino la lucha de las ideas, la lucha de nuestra presencia, que se impone por sí sola, porque es testimonial, porque podemos ser mejor universidad desde nuestro compromiso por el trabajo bien hecho, por el constante aprecio de la verdad y la justicia, por la encarnación de una vocación solidaria, por la calidad del servicio educativo a nuestros niños y jóvenes. El desafío es inmenso. A veces nos abruma el ruido, nos inquieta, nos perturba, pero debemos aprender del bosque. Cuando cae estrepitosamente un árbol, los demás árboles siguen creciendo silenciosamente. Así ha sido. Vayan, miren y toquen los árboles de este pedagógico. Mientras más altos, más poderosas sus raíces. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a nuestro rector las palabras de bienvenida para esta ceremonia. Como anunciaba el señor rector, hemos recibido muchos saludos de diferentes autoridades de nuestro país. Biografía se llamaba Hortensia Bussi de Allende. Con mucho orgullo puedo decir que conservan en su museo justamente su registro de matrícula y sus notas. No deja de ser emocionante desde el punto de vista personal. Reiterando lo que he dicho, un abrazo muy grande, un saludo a los profesores secundarios y particularmente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación por la labor que realiza y en este nuevo aniversario, 125 años de la importantísima labor cual es formar a los profesores. Hoy, cuando se cumplen 125 años de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el ex Instituto Pedagógico, quisiera enviar un cariñoso saludo a toda la comunidad académica, a los profesores, a sus alumnos, a los funcionarios que han hecho posible este esfuerzo de tantas décadas que ha formado tantas generaciones de profesores, maestros, maestras que han contribuido a que nuestro país sea lo que es hoy día. Mi madre, profesora del pedagógico, siempre me contaba lo que aprendió y lo que le sirvió pasar justamente por ahí. Yo siento que hoy día no podemos hacer una reforma sin los profesores. Los profesores son fundamentales para esta reforma. Así que los invito y las invito a trabajar con mucha fuerza y con mucha generosidad para hacer de Chile una patria más justa, con un sistema educativo más justo y mucho más inclusivo, que permita que la educación sea un bien no de mercado, sino un derecho social que sea accesible sin importar los recursos económicos que tenga cada familia. Hago llegar un afectuoso saludo a toda la comunidad del Instituto Pedagógico con ocasión de celebrarse los 125 años de la primera clase del Instituto Pedagógico acá. Creo que esta es una institución que ha formado muchas generaciones de intelectuales, de profesores, de personas destacadas en nuestra historia, que han jugado un papel que ha marcado a Chile, a muchas personas que hoy día están cumpliendo distintos roles en la vida nacional, distintos roles de formación de otros, de conducción, en fin. Quiero destacar la importancia que tiene tener un gran pedagógico, fortalecer el pedagógico de tal manera que los profesores que hoy día se están preparando, como los profesores que están hoy día ejerciendo su labor como docente, puedan fortalecerse para que avancemos hacia una nueva educación pública para Chile. Muy bien, ahí estaban esos saludos de importantes autoridades de nuestro país. Quiero aprovechar el minuto de saludo para saludar también y agradecer la presencia del destacado escritor chileno Poledénano, que nos acompaña, también de la destacada escritora chilena Carmen Berenguer, representante de la Sociedad de Escritores de Chile, que también se hace presente en esta alta ceremonia. De igual manera quiero agradecer de especial forma la presencia de nuestro ex rector, profesor Raúl Navarro. Desde su fundación, en las aulas del pedagógico han sido formadas muchas generaciones de estudiantes que han iluminado la cultura nacional. En representación de sus exalumnos, dejamos con ustedes al destacado escritor nacional, reconocido y premiado internacionalmente, señor Antonio Escápita. Hola, encantado de estar con ustedes en este día de lluvia que no los dejó en casa, sino que los trajo a esta gran fiesta. Pensando en algunas pocas palabras que decir hoy, comencé a ver qué vinculación tiene mi vida con los profesores, ya que es en esta universidad de donde ellos salen para esparcer la sabiduría,
hacia sus estudiantes. Y descubrí que mi vida, las mayores decisiones de mi vida, están vinculadas a maestros, profesores que prácticamente tomaron la responsabilidad, con su sensibilidad, con su perspicacia, de darme un golpe de timón cuando yo era un niño o un joven, que me orientó hacia mi vocación. Todo comenzó en Argentina, cuando yo era un niño, estaba en la escuela primaria, una buena educación pública, y mis padres habían emigrado de Chile a Argentina, buscando mejores horizontes, como decían. Allí no fueron tan buenos los horizontes que encontramos, y además me encontré con una dificultad extra. En el barrio, todos los chicos eran buenísimos para jugar fútbol, y yo no. Me invitaban a jugar un partido, me hacían un pase, y la pelota se marchitaba en mis pies. Nada, era lo que se llamaba un tronco. Conclusión que para evitarme esa vergüenza, me encerraba a leer en casa libros, poesía sobre todo, porque me gustaba el sonsonete, me gustaba la rima, y me hice adicto a aprender de memoria algunos de esos versos. En alguna ocasión, en clase, el profesor preguntó a alguien: ¿alguno de ustedes sabe un poema? Allí entre los Messi, los Maradona, nadie se atrevió a levantar un dedo, y yo sí, porque yo me sabía uno que era muy popular en aquella época, que seguramente ustedes lo conocen. Tal vez el poema más cursi de un gran poeta. Uno que decía: Margarita, está linda la mar, y el viento trae esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu aliento. Margarita, te voy a contar un cuento. Yo era recitador de este poema. Entonces, cuando el maestro vio que yo sabía decir este poema, que le hablaba además a las chicas, que era bonito, con elefantes que desfilaban a la villa, a la mar, una imaginación así, un poquito delirante, me ponían a recitar cada vez que había un acto. Por ejemplo, un acto como este, invariable el numerito del chileno. El chileno va a decir unos versitos. Yo ahí, con delantal blanco, la escarapela, la bandera argentina, tenía que recitar algunos versos. Tengo que confesar que con algún sentido del oportunismo, en esas ocasiones, yo recitaba versos acerca de la eterna amistad entre Chile y Argentina. Con esto me conseguía clap, 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 y seguía aprendiendo, porque vi que aquí pasó lo siguiente, que mi fama de recitador pasó de la escuela al barrio, y eso fue un desastre, porque los chicos les contaron a las madres, y las madres, cada vez que alguno de sus hijos tenía una fiesta de cumpleaños, antes de que el niño apagara la torta, le pedía al chileno que dijera algunos versitos. Aquí sí que yo tenía que recitar versos rojo de vergüenza, pero elegía versos románticos, y mientras los iba diciendo, iba mirando a los ojos a las hermanas de mis amigos. Pero en verdad nunca me fue bien con ellas, pero sí con las madres, porque las madres le encantaba, decían que era muy mono, que yo era muy mono, este chilenito que sabía decir poemas. Entonces me regalaban entradas para el cine, me daban propina y me regalaban libros. Y esos libros yo los leía, y con esos libros aprendía nuevas poesías y iba al colegio. Entonces aquí viene un momento en que entran los profesores en mi vida, porque a fin de año el maestro, al verme tan adicto a la poesía, me regala un libraco forrado en cuero de vaca que se llamaba Martín Fierro.
la impresión que me causó leer este libro, que me lo devoré el mismo día que me lo regaló, fue inmensa. Ustedes recuerdan de qué trata Martín Fierro, la obra de José Hernández, escrita en versos. Es la historia de un gaucho, un hombre común y corriente, que el ejército lo agarra, lo recluta y con violencia lo tira a reprimir a los aborígenes, a civilizar, entre comillas. Y el pobre gaucho lo sacan de ahí, donde estaba viviendo su rancho, y lo que cuenta Martín Fierro son la mayoría de las peripecias desafortunadas que le van pasando en su vida. Yo no sé si el hecho de estar viviendo fuera de mi patria, de que mi papá no encontraba esos buenos horizontes, de que no teníamos una situación económica cómoda, yo sentí un afecto por ese gaucho enorme. Y cuando ese gaucho reventado decide huir, desertar, como dice José Hernández, desertor, huye y vuelve al rancho para ver si están su mujer y sus hijos. No encuentra nada. El verso de Martín Fierro dice: no hallé ni rastros del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo que aquello era para enlutar el corazón. Yo juré en aquella ocasión ser más malo que una fiera. Y miren esto. ¿Y quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Puedo asegurar que el llanto, como una mujer largué. Ay, mi Dios, y me quedé más triste que Jueves Santo. Bueno, esa estrofa, más triste que Jueves Santo, dije, hay una manera de hablar, que es una manera de hablar poética, en que se expresan los sentimientos de esta manera. Este maestro, al darme el Martín Fierro, me introdujo en una obra monumental que yo la llegué a controlar, a dominar, y cuando volví a Chile, entré a estudiar al Instituto Nacional, un colegio muy bueno, que tenía sin embargo un tic freak, porque en el discurso inaugural de los rectores, al comienzo de cada año escolar, nos decía: por este colegio han pasado, de aquí han salido no sé cuántos presidentes de la República, y con toda seguridad ese que está al lado suyo será presidente de la República. Pues yo miraba para el lado izquierdo, veía al Loro Fuentes con su nariz pibúa. Al otro lado está el chico calvo con unos anteojos miopísimos. No me tinca para nada. Entonces en las clases hacíamos bromas todos los años, ya cuando venía el discurso y nos formaba, y el rector decía: ahora el rector va a decir la cuestión de los presidentes. Llega, dice la cuestión de los presidentes, que al lado de usted probablemente está, y me doy vuelta, y el que tengo al lado es Ricardo Lago. Pucha que estaban cayendo cerca las balas. Bueno, quiero contarles otro profesor que entonces da vuelta a mi vida, y aquí me acerco al pedagógico. Cuando yo lo único que quería hacer era ser escritor, pero tenía algún respeto por mi padre, a quien no le hubiera gustado semejante decisión, pensé. Entonces, cuando estaba en sexto año de humanidades, los cursos se dividían en científicos y en humanistas, y yo, pensando en un hipotético insólito destino de médico o ingeniero, entré al sexto científico. Ese sexto científico tenía nada más que 1 hora de castellano, y esa única hora de castellano la hacía un profesor del pedagógico que se llamaba César Bunster. Esa única horita en el curso, el humanista tenía nada más que curso de castellano, por supuesto, historia, pero en el curso de la segunda clase, don César exclama: no sé qué cosa, dice: qué cosa más absurda, qué absurdo. Y de repente mira la clase y pregunta: ¿alguno de ustedes
¿Ha oído del absurdo? ¿Ustedes saben lo que es el teatro del absurdo? Otra vez mi dedito impertinente. Entre medio los constructores civiles, los abogados, los médicos. Entonces, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dices tú? Bueno, dije, yo conozco la cantante Calma, de Ionesco, conozco Esperando a Godot, de Beckett, y algo más claro le dije, leí el mito de Sísifo de Camus. Ya, dijo, ya. Oye, termina la clase, se queda don César, me agarra de una oreja y me dice, vamos a ver al rector. Y yo le dije, ¿pero qué he hecho, maestro? Ya. Me llevó del rector y me dijo, cámbiame a este niño ya al sexto humanista. ¿Pero qué va a decir mi papá? Dije, no, sexto humanista y listo. Eso originó de que yo entrara al pedagógico, porque la última frase que me dijo don César fue, nos vemos en el pedagógico. Ya, ahí entré al pedagógico. Cuando entro al pedagógico, resumo, entré a estudiar filosofía. Quiero decirles, la emoción que fue eso, qué mañanas de otoño, qué belleza de árboles, qué prados más tentadores, cuántos muchachos con bibliotecas enteras debajo del brazo, cuántas chicas guapas subrayando textos del poeta Baudelaire, el albatros, qué ruido de discusiones en el café del subterráneo y qué milicia de genios por todas partes. Luis Oyarzún, Jorge Millas, el mismo César Munster. ¿Cómo te va, muchacho?, me preguntó un día mi genio mágico César Munster. Me limité a abrazarlo hasta hacerle crujir sus ancianos huesos. Su perspicacia me había puesto exactamente donde debía estar. Y nada chocaba con mi vocación de escritor. Al contrario, todo y todos la alentaban. Leía los textos de estudio como si cada uno de ellos fuera las líneas de mi mano, donde estaba profetizada mi futuro. Y me metí al grupo de teatro, el CADIP, con tantas ganas que al cabo de un año era su director. No teníamos el menor problema en mezclar la filosofía de Kant con las canciones de Elvis Presley, Marx con los Beatles, el cine de Godard y Fellini con los fotógrafos de plazas provincianas. El otro día encontré en un baúl de mi padre, a quien extraño mucho, un diario de vida. Y esto es lo que escribí el último día de 1959. Estoy feliz. Buenas notas en el pedagógico. Me publicaron el primer cuento de mi vida en la antología Cuentistas de la Universidad de Armando Cassigoli, junto con un cuento de Poli. Y la Universidad de Chile fue campeón en el fútbol. Entrar al pedagógico fue una inyección directa a la vena de vitalidad y amor al estudio y a la docencia. Había una fluida continuidad entre lo que aprendimos en las aulas y lo que discutíamos en los jardines y lo que hacíamos fuera de la universidad. He pensado en cuál podría ser una frase que sintetizara la enorme energía de ese pedagógico de entonces y que hoy mantiene en forma también la actual UNCE. Y he optado por esta de raigambre orteguiana. No queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. En ese vértigo entraba la sapiencia de nuestros maestros, la implacable arbitrariedad de nuestra juventud, el sueño necesariamente político de una sociedad más justa que debiera generarse desde la universidad. Hay una expresión que acuñaron los jóvenes hace ya más de una década. Todo pasando.
Esa era exactamente la sensación que tuvimos y la emoción que hasta hoy perdura al evocar en este magnífico aniversario 125 nuestro pedagógico. Y me imagino que esa intensidad está hoy presente, quizás con más fuerza en esta generación de 2014, embarcados en una poderosa ansia de reforma de la educación que ha de inscribirse en la tradición de la UNCE y del pedagógico, como lo dijo el rector Espinosa. El Instituto Pedagógico emerge como una acción que se funda en el concepto de Estado docente, laico, gratuito y democrático. La UNCE se ha mantenido fiel a esos principios y los ha preservado a pesar de las vicisitudes dictoriales de la historia chilena de hace algunos años, las cuales fueron resistidas por la comunidad universitaria. Es el momento de resignificar y redimir a la actividad docente del papel secundario al que la ha condenado un sistema que quiere que sus ciudadanos se ubiquen en dos amplias categorías: las de productores o las de consumidores. Los maestros desde siempre, y en especial en esta universidad especializada en la docencia, saben que el ser humano es infinitamente más noble y complejo que lo que exige esa categorización pragmática y desalmada. Cada alumno nuestro es un mundo que gira con leyes de movimientos propios y especiales. Como maestros tenemos la fascinante misión de transmitir con pasión la amada materia de nuestras especialidades y al mismo tiempo percibir y comprender la magnífica singularidad de nuestros pupilos. Tarea bella y nada fácil, como lo expresó muy bien Gabriela Mistral en su oración de la maestra. Hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Feliz 125 años, Instituto Pedagógico. Feliz cumpleaños, Universidad UNCE. Muchas gracias. Coincidentemente, este año en que se celebran 125 años de la primera clase y de la fundación del Instituto Pedagógico, 3 hijos ilustres, ex estudiantes, hoy son candidatos al Premio Nacional de Literatura: Pedro Lemebel, Polidelano, Antonio Carmetán. Les deseamos mucha suerte a los 3. Sigue floreciendo, como ustedes ven, el pedagógico de siempre. Nuestros estudiantes serán los futuros representantes de la formación que hoy imparte nuestra universidad. Ellos están hoy con nosotros a través del presidente de su federación, señor Félix Calderón. Estimada comunidad institutana, trabajadores, estudiantes y académicos de la UNCE, egresados del ex Instituto Pedagógico, futuros colegas, autoridades y a todos los presentes. Hoy se me ha encomendado una difícil tarea. En el 125 aniversario del despertar del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, me corresponde este día expresar el pensar y el sentir del estamento responsable del reflote de la discusión educacional a nivel nacional, el estudiantado organizado. La memoria puede resultar frágil en muchos casos para quienes no ven mayor trascendencia en la estadía universitaria de los cuantos años de estudio para conseguir el cartón. Y así es hoy la realidad universitaria en el Chile neoliberal. Pero la memoria también otorga, en los escombros del olvido forzados por la coaptación, un espacio para aquellas ideas que resisten los puntos finales sobre la historia. Es precisamente el estudiante
uno de los primeros en responsabilizarse de remecer a la sociedad, al contemplar desde el claustro universitario y no tener la conformidad de una sociedad despellejada por los avatares del capitalismo. Eso fue demostrado por los universitarios argentinos que se levantaron en Córdoba a principios del siglo XX, los protagonistas del Mayo francés, los mártires de Tlatelolco y los jóvenes chilenos que se alzaron el año 67, los que terminarían germinando la asunción de un gobierno popular. No obstante, especial rol juega el estudiante de pedagogía, quienes no solo pueden observar a la sociedad y sus contradicciones como espectador estudiantil. Este estudiante asume vivir en carne propia aquellas contradicciones, desde el quehacer cotidiano del pedagogo, asumiendo la realidad propia y colectiva de sus educandos, sus familias y su clase. Que no nos extrañe entonces lo complejo de la tarea descriptiva de 125 años vistos por quienes asumen el rol transformador de la sociedad y que hoy contemplan el circo inhumano del neoliberalismo, sistema en profunda decadencia a nivel mundial sostenido por criminales autoritarios de la peor calaña. Los estudiantes del pedagógico hemos rechazado olvidar aquel pasado de nuestra casa de estudios, fundada a finales del siglo XIX. Se entiende que detrás de este proyecto universitario existía una proyección hacia un plan nacional de educación que cumpliera los objetivos de esos tiempos, eminentemente una educación laica. Pero esto no bastó para quienes comenzaron a engrosar el estamento estudiantil del PEDA las primeras décadas, ya que ellos presenciaron los albores del movimiento obrero chileno y decididamente respaldaron las luchas de los trabajadores por una vida digna para todos. Asimismo, no podemos olvidar que en este espacio se gestó la fundación de la FECH, primera instancia de organización estudiantil para los universitarios chilenos y presidida en más de una ocasión por un futuro profesor que estudiaría en estas salas y no evitaría declamar por las penurias de sus compañeros. No olvidaremos nunca que los gritos de las miserias que vivía nuestro pueblo se plasmaron en los poemas, ensayos, investigaciones, canciones y protestas de los estudiantes, elementos que perfilan la cotidianidad del pedagógico. Pero lo más importante, creo yo, es que el estudiante de esta casa de estudios siempre recordará que aquí edificamos una caja de resonancia para los problemas que se expresan en las profundidades de las minas, en el bullicio de los puertos, en las lejanías de las escuelas rurales, en el hacinamiento de las poblaciones. El estudiante del PEDA ha asumido la responsabilidad en la misma praxis pedagógica como en su propio desarrollo académico de exigir una sociedad justa. Esto bien lo sabía la dictadura militar que, con la ayuda de los recetarios neoliberales, no solo desmembró a la Universidad de Chile por los consolidados principios del ahorro en gasto social y la salvaje competencia como generador de calidad. También requirió infiltrar agentes de inteligencia y asesinar a muchos de nuestros compañeros. El DFL-7 de 1981, que establece nuestra decisión de la Universidad de Chile, nos instaló en el tránsito que han tenido las escuelas de pedagogía a nivel nacional en el sistema educacional mercantil que vivimos. Ni siquiera recuperar el rango universitario el 87 nos ha permitido escapar del descalabro económico al que han sido condenadas las poco rentables carreras del área educacional. Esto lo sabían muchos de nuestros compañeros, los cuales no solo peleaban por el deterioro de nuestro espacio universitario y de sus propias condiciones de vida, también dieron la vida contra el gobierno de Pinochet. Ahí tenemos a Lumi Videla, Alfonso Chanfró, Ernesto Salamanca, Eduardo Vergara, G. Carnegme y tantos otros estudiantes que no se resignaron a ver cómo nuestro pueblo sufría ni cómo destrozarían al pedagógico. Nos ha tocado ver durante 33 años cómo distintos gobiernos universitarios han tenido que ceder terrenos, endeudarse con la banca privada, optar por reducciones de personal y cuantiosas alzas de arancel. Asimismo, pasarán rectores, pero no cambian las disposiciones de las políticas económicas para sostener instituciones educacionales públicas, en donde el aporte fiscal directo a la UNCE no representa ni un tercio del total de nuestros ingresos. Más de la mitad de ellos son en base al autofinanciamiento, y los ingresos por beneficios estatales apenas sostienen las necesidades que vivimos en nuestro propio proceso educativo. Y de esta realidad tampoco nos hemos escapado de los casos de corrupción vividos que siempre se tratan de solapar y terminan siendo temas tabúes, como en cualquier institución pública. Llevamos 3 décadas viviendo con lo justo y lamentando el actual estado de las cosas. Pero, duela a quien le duela, el pedagógico vive. A pesar de todas las dificultades que nos ha tocado, vivimos porque ningún gobierno tendrá el derecho
de cerrar esta institución centenaria que ha acogido a los hijos de la clase trabajadora. Vive el PEDA porque los estudiantes no dejaremos morir este espacio en donde nos dotamos de las herramientas para transformar la realidad como profesores. Por ello, que lo sepa el gobierno de la señora Bachelet, no puede haber reforma educacional con un pedagógico en estas condiciones. Los últimos 33 años de existencia han sido la más fiel expresión de lo que significa la educación tanto para la derecha como para la concertación. Y por más que se alumbre el circo de las mesas de participación ciudadana, sabemos que los problemas del PEDA son tan inmediatos y urgentes a resolver que ni se ve necesario discutirlos ni con la derecha ni con la nueva mayoría en aquellas instancias. Seamos claros, el Estado se debe poner los pantalones con la UNCE. No queremos volver a endeudarnos irrisoriamente y mucho menos que las consecuencias los paguemos los estudiantes y los trabajadores de esta universidad. Poco podemos esperar de quienes han mentido a la sociedad entera durante 20 años. Por ello, es deber de quien se diga digno hijo o hija del pedagógico hacer pública la denuncia de los años de olvido del Estado con nuestra universidad. Nuestra comunidad es la primera en responsabilizarse de la defensa de su patrimonio histórico y su sólida alianza con los excluidos de este país. Que este 125 aniversario sirva para la reflexión de quienes no queremos ver en pedazos a nuestra casa de estudios, porque de nosotros depende la continuidad histórica de este espacio y de una vida digna universitaria para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos a Félix Calderón, en representación de la Federación de Estudiantes del Pedagógico. Es el momento de un intermedio artístico en que escucharemos a la Orquesta de Cámara del Departamento de Música de la UNCE. Junto a su director musical, Daniel Miranda, esta agrupación se formó en el año 2007. Actualmente está conformada por estudiantes de la UNCE, exalumnos, docentes del Departamento de Música de MUS y estudiantes de interpretación de otras universidades. En esta ocasión nos interpretarán fragmentos de la obra Oliverianas de Máximo Diego Pujol para guitarra solista y cuerdas. En la interpretación se presenta la solista profesora de la UNCE, María Luz López. Los fragmentos que nos interpretarán en esta ocasión son Nocturno y Pedestre.
Agradecemos la magnífica interpretación de la Orquesta de Cámara del Departamento de Música de nuestra universidad. Gracias a su director Daniel Miranda y también a la profesora María Luz López en su interpretación solista. Queremos aprovechar esta ocasión para realizar un homenaje de tremenda significación institucional y agradecer el aporte a la formación de profesionales docentes que nuestros funcionarios académicos y no académicos han ayudado a forjar, a dirigir y a influenciar. Para ello invitamos al señor vicerrector académico, profesor Claudio Almonacid, a hacer entrega de un reconocimiento a las académicas Adriana Agüero Good, secretaria académica del Departamento de Inglés, Carmen Balar Carmona, decana de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, y la profesora Luz Cox Méndez, directora del Departamento de Alemán. Representamos en ella el agradecimiento a Pamela. Muchas gracias. Invitamos al señor rector, profesor Jaime Espinosa, a hacer entrega
de este reconocimiento a los miembros de la comunidad no académica José González Aguirre, Daniel Acevedo Muñoz y José Ávila Sandoval. Muchas gracias. Entendimos que los otros dos funcionarios no académicos se encuentran con licencia médica. Muchas gracias a todos por el gran aporte que le han realizado durante tantos años a nuestra universidad. A todos ellos nuestro reconocimiento y felicitaciones. Muy bien. A continuación y en representación del Ministerio de Educación de nuestro país, la subsecretaria de dicha cartera, señora Valentina Quiroga, entregará su saludo. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer genuinamente la oportunidad de poder acompañarlos en este tan especial aniversario, ¿cierto?, cargado de simbolismos por varias razones. Pocas veces tengo la oportunidad de poder permanecer en las ceremonias completas. Y yo la verdad es que quiero agradecer la oportunidad porque creo que ha sido tremendamente simbólico y hemos visto, ¿cierto?, la historia de esta institución representada en las palabras que me han antecedido. Quiero saludar, por supuesto, especialmente a don Jaime Espinosa, rector de la UNCE, a don Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, a los escritores y escritoras que hoy día nos acompañan, también a los distinguidos con el Premio Nacional de Educación, que hoy día también se encuentran presentes, por supuesto también a los funcionarios, funcionarias, especialmente también a aquellos que acaban de recibir, ¿cierto?, un reconocimiento por parte de la institución, premio a la trayectoria que ellos han tenido, también por supuesto a las profesoras que acaban también de merecer dicho reconocimiento. También saludar a Félix Calderón, presidente de la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios, señoras y señores concejales que también hoy día están presentes, académicos, funcionarios, funcionarias, por supuesto profesores, profesoras, bueno, y a todos los asistentes. Y otras, por supuesto, autoridades también. Cuando, como mencionaba, ¿cierto?, la carta de la presidenta, que fue leída con anterioridad, cuando se hablaba, ¿cierto?, sobre el momento en que Valentín Letelier reivindicaba el arte de enseñar, pensaba sin duda alguna en el Instituto Pedagógico de Chile. Sin embargo, quizás él difícilmente podría haber imaginado que 125 años después existiría en su lugar una universidad de ciencias de la educación que impartiría 22 carreras para cerca de 4.500 estudiantes. Y sobre todo que se habría convertido en la principal formadora de quienes han optado libremente por entregar su vida a esta tan noble y compleja labor, la de aprender y enseñar. Señoras y señores, de las muchas cosas en la larga historia de esta institución que tenemos que valorar, y varias de ellas, ¿cierto?, que han sido mencionadas en las palabras que me han antecedido, quisiera detenerme en una de ellas. Esta institución fue la principal formadora de educadoras y educadores, no solamente de nuestro país, sino que de América Latina. Por sus aulas pasaron las y los más importantes poetas,
pensadores e intelectuales de nuestro país y de nuestro continente. Pero no podemos, ¿cierto?, solamente pensar en el pasado. Tenemos también ahora que pensar en lo que se viene. Y ver entonces cuál es el gran futuro, ¿cierto?, que queremos construir para esta institución. Es para esto entonces que tenemos que conversar, ¿cierto?, abrir los canales de diálogo con ustedes para ver de qué manera podemos apoyar a esta institución, más allá, ¿cierto?, de los diálogos que nosotros hoy día como gobierno tenemos desplegados, ¿cierto?, con los distintos actores y a lo largo del territorio. Requerimos una conversación más fluida con esta casa de estudios para fortalecer su labor y que además, no solamente fortalecer la institución, sino que nos apoyen al gobierno en el gran desafío que tenemos por delante de cómo valorar, ¿cierto?, y lograr reposicionar a la profesión docente en el lugar que se merece. Hemos dado algunos pasos que son importantes, que son históricos, pero todavía nos quedan muchos pasos que dar. Por ejemplo, debemos conversar cómo mejoramos los incentivos y los mecanismos de participación estudiantil, como los que plantea el proyecto de ley que acabamos de presentar, ¿cierto?, recientemente, y que elimina la prohibición de participaciones en los estamentos de toma de decisiones de las universidades. Aprovecho, a propósito de esto, para hacer un paréntesis y felicitar especialmente a la Comisión de Estatutos Triestamental, en donde se discutirá la gobernanza democrática de esta institución y sobre todo el proceso de claustro para modernizar el modelo educativo de la universidad. Saludo y felicito estos esfuerzos, porque todos ellos nos permitirán tener los profesores y profesoras que los chilenos merecen. Debo decir y valorar estas iniciativas, porque la verdad es que estas iniciativas a veces son escasas hoy día en nuestro sistema. No todas las instituciones han tenido la valentía de desarrollar estos procesos. Así es que valoro lo que esta casa de estudios ha avanzado en esa materia y quiero decir y reafirmar aquí el compromiso del gobierno para apoyar en todos estos procesos. Como ustedes saben, el principal proyecto del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es la reforma educacional. Debo decir que este no es solamente la reforma de las reformas más relevantes que está empujando este gobierno. Es sin duda alguna una de las reformas más grandes que algún gobierno alguna vez se ha propuesto empujar en materias de política pública. Se trata de una reforma integral que abarca desde la educación parvularia hasta la educación superior. Nosotros entendemos que la educación, y ustedes probablemente también mucho mejor que yo, es un proceso complejo, integral y de largo aliento. La reforma educacional se basa en 4 ejes de acción. El primero es el hacer de la educación un derecho social, desde la sala cuna en adelante. Yo sé que a veces esta frase, cuando uno, ¿cierto?, la reitera tantas veces en los discursos, a veces quizás se torna un poco, no sé, como cliché. Pero yo debo decir que lograr entender qué es lo que significa que la educación sea un derecho social en nuestro país, significa cambiar completamente las reglas del juego que hoy día rigen en nuestro sistema educativo. Hoy día nuestro sistema educativo es un sistema en la base tremendamente discriminador. Yo sé que nosotros a veces estamos como país acostumbrados a ciertas cosas que pasan. Me refiero, por ejemplo, a que a veces, no a veces, yo digo que en nuestro país, por ejemplo, estamos acostumbrados, a veces, o no sé si acostumbrados, a veces nos parece normal que a veces a un niño de 4 años de edad se les haga, ¿cierto?, un test, o se indague sobre las características de la familia para ver si es que son merecedores o no de ingresar a un cierto establecimiento y acceder a un cierto proyecto educativo. Yo sé que esos son elementos, por ejemplo, que están muy arraigados en nuestra sociedad.
O también, por ejemplo, elementos como que aquí estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que esta idea de que mientras más se paga es mejor. Y por lo tanto nosotros, ¿cierto?, que es un concepto totalmente de mercado. Y lo que es gratis, entonces, es como que fuera, ¿cierto?, de peor calidad. O esta reforma es una invitación a poder mirar esta realidad con un poco de distancia y atrevernos a decir con fuerza que eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ocurrir que los establecimientos, ¿cierto?, elijan a los estudiantes que prefieren educar, y con ellos, por supuesto, principalmente a las familias. No tiene por qué ser que hoy día las oportunidades están concentradas en los niveles socioeconómicos más elevados, y que por lo tanto, ¿cierto?, tenemos este círculo vicioso que a uno inevitablemente no puede dejar, ¿cierto?, nunca nos puede ocurrir que se nos deje de apretar el corazón con esa realidad. No puede ser que estemos en un país donde uno vea, ¿cierto?, le pregunte la dirección a un niño o una niña donde nace, y casi sin equivocarnos podemos saber cuál va a ser su trayectoria salarial a lo largo de la vida. No podemos quedar indiferentes frente a eso. Y estamos convencidos que para romper con ese círculo, la educación es la clave. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando los niños recién nacen, en los distintos ciertos controles médicos que existen, vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia por nivel socioeconómico. Sin embargo, ya al momento de ingresar a primero básico, ya en primero básico, las diferencias son abrumadoras. Y de ahí en adelante, cada vez que vamos tratando de actuar más tarde, la batalla contra la desigualdad se torna cada vez más compleja y difícil. Es por eso que esta reforma educativa busca actuar desde la base. Y es por eso que la reforma educacional es compleja, es grande, es desafiante. Va a tomar, esto no es una política educativa solo para el periodo de gobierno. La presidenta Bachelet lo que ha hecho a través del programa de gobierno es hacer una invitación para que soñemos con un país distinto. En la convicción de que ese sueño se puede materializar solamente si es que avanzamos en una reforma profunda en nuestro sistema educativo. No hay ninguna otra política pública, ninguna, que tenga la virtud de tener al frente durante al menos 12 años, al 100% de la población de un país. Y en los 12 años más decisivos de su vida, que es el proceso de formación. Digo al menos porque hoy día ya la cobertura, ¿cierto?, y la extensión del sistema educativo, de hecho tenemos 13, 14 años, ¿cierto?, o más de tránsito por el sistema educativo. Es por eso entonces que para lograrlo, otro de los ejes de acción de esta reforma buscan entonces asegurar una educación pública de calidad con los mejores estándares de enseñanza, inclusión y aprendizaje. Sin duda alguna que el logro de acceso que hoy día ostenta nuestro país, ¿cierto?, esto de decir que hoy día Chile puede garantizar una sala adentro de una sala de clase para cada niño o niña de nuestro país, es un tremendo logro. Y sin duda alguna hay que reconocerlo. Todavía hay muchos países que están en esa pelea. Sin embargo, lo que hemos aprendido es que a lo largo de la historia, el haber tenido acceso a las sillas dentro de la sala de clase no necesariamente implicó el acceso a los aprendizajes. Y esa es la gran batalla. ¿Cómo lograr, cierto, comprender que el acceso ahora no refiere solamente al ingreso físico, cierto, de los estudiantes al sistema, sino que refiere al proceso, cierto, de tener acceso de todas y todos los estudiantes sin discriminación alguna, independiente del territorio donde ellos se ubiquen, al proceso de aprendizaje y de desarrollo pleno.
Para esto, sin duda alguna, y otro de los ejes de esta reforma es poner en marcha una nueva política nacional docente a la que me voy a referir un poco más adelante. Y por supuesto, no podía terminar el ciclo sin pensar en una reforma para desarrollar una educación superior para la era del conocimiento. Para lograrlo, entonces, que hemos comenzado presentando un proyecto de ley de modernización de la educación parvularia, que, bueno, ayer de hecho tuvo una aprobación de la cual estamos muy orgullosos y contentos. Otro proyecto de ley de administración, de administrador provisional de instituciones educativas que entran en crisis. No podemos volver a repetir la historia de la Universidad del Mar. Eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Y para que eso no ocurra, necesitamos un Estado presente, que le dé garantías a las y los estudiantes, ¿cierto?, de que van a poder tener y continuar su trayectoria educativa. No puede ser que este derecho fundamental se vea interrumpido a veces por los intereses, ¿cierto?, de actores privados, que otras motivaciones quizás los llevaron al sistema educacional. Eso no puede volver a pasar en nuestro país, y está en la base de entender qué significa la educación como un derecho social. Además, hemos enviado un proyecto de ley para la inclusión en el sistema educativo, que pone el fin al lucro, a la selección y al copago en el sistema escolar, sacando así al mercado de este sistema. Muchas veces se nos ha criticado que por qué partimos por ese proyecto, y que por qué no habíamos partido por la educación pública, o por qué no habíamos partido, ¿cierto?, por quizás, el proyecto, por ejemplo, de los profesores. Y aquí hay que entender que el desafío del sistema educativo no es solamente la educación pública. El desafío del sistema educativo no dice relación solamente, ¿cierto?, con el desafío de la profesión docente. Aquí tenemos un sistema que en sus bases discrimina. Y por lo tanto, si queremos construir ese sistema educativo inclusivo, tenemos que reformular las bases. Y este es un proyecto de ley, entonces, que avanza profundamente en terminar con el mercado en el sistema educativo. Ustedes, mejores que nadie, saben cómo funcionan las escuelas. Hoy día tenemos establecimientos en donde tenemos ciertos profesores, funcionarios, asistentes, directivos, conviviendo en un espacio físico, pero a veces con poco sentido de comunidad. Tenemos que reconstituir las comunidades al interior de los establecimientos. Y reconstituir comunidades requiere mucho trabajo. Requiere trabajo, por ejemplo, de más espacio. Más espacio, me refiero sobre todo en el espacio, ¿cierto?, del tiempo. Mayor espacio de horas no lectivas para que los profesores puedan interactuar. Menor carga administrativa desde el ministerio, para que los directores entonces puedan acompañar a los docentes en el aula. Si esa es la labor más importante, ¿cierto?, de los directores y directivos de un establecimiento. Ser líderes pedagógicos de los establecimientos donde ellos trabajan. Y hoy día nosotros vemos que cerca del 80% o a veces más del porcentaje de su tiempo están, ¿cierto?, rindiendo cuentas con la multiplicidad de programas que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, les ofrece. Pero el trabajo colaborativo en educación es crucial y no se limita al interior de los establecimientos. Una de las claves para poder avanzar y dar un salto cualitativo en calidad de educación dice relación también con la necesidad de crear redes. No es solamente el trabajo de colaboración entre los profesores dentro del establecimiento, sino que también la posibilidad de compartir experiencias con otros establecimientos. Esto que es tan básico, ¿cierto?, en las relaciones humanas, el poder conversar, compartir experiencias y aprender de otros. Es por eso que es tan importante este proyecto de ley que hemos enviado. Porque ¿de qué manera podemos juntar y crear redes de directores en este país? ¿Cómo los sentamos juntos a apoyarse mutuamente? Si es que cuando ya empieza, ¿cierto?, a acercarse octubre, están todos los incentivos para que venga una batalla campal de pelear mutuamente por los estudiantes, porque eso les hace, para poder entonces asegurar el financiamiento. ¿Qué posibilidades hay en este sistema que promueve la competencia entre los actores,
esta competencia perversa, ¿cierto? Y esta selección por los estudiantes con ciertas características para poder entonces rendir, ¿cierto? En las exigencias que tiene el sistema. ¿Qué posibilidades hay de un sistema agobiado de esa manera poder instalar y recuperar el sentido de la educación? Es por eso que este proyecto de ley es tan importante. Porque, ojo, a mí me impresiona, y perdonen que me tome quizás un par de minutos más, rector, a mí me impresiona cuando a veces dicen, por ejemplo, esto de que ¿por qué no se preocuparon solo, por qué no partieron por la educación pública? Como si el desafío de la calidad fuera solo un tema de la educación pública. Hoy día tenemos establecimientos en nuestro país que tienen cobros de 200, 300 mil pesos o incluso más. Y sin embargo, cuando vamos al contexto internacional, a veces no llegan ni a los talones de los resultados, ¿cierto?, de otros países. Entonces se equivocan los que dicen que esto es solo un problema de recursos. Hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿y por qué incluso con todos esos recursos no se logra? La respuesta es más estructural. Es más estructural. No podemos dar el gran salto si es que seguimos haciendo más de lo mismo. Es por eso que este proyecto de ley tenía que ser el primero. Porque parte de la respuesta, y no es lo único, tiene que ver con lo que acabo de describir. Así lo hacen los países. Esto no es una cosa que en educación uno pueda dar al final del día un checklist de cosas y decir ya, si hice el 1, 2, 3, 4, entonces significa que el colegio es de calidad y esta cuestión funcionó. En educación no funciona así. Porque la base es la interacción humana. Y por lo tanto necesitamos un sistema que entienda eso y que comprenda que al otro lado hay establecimientos que requieren recuperar el sentido de comunidad para poder dar espacio al proceso de educación y que entonces ocurra esa magia. Y perdónenme quizás el vocabulario, pero es así funciona. Los próximos meses, por supuesto que estos proyectos de ley no lo son todos, vienen muchas otras iniciativas y debo decir que el programa de la presidenta Bachelet contempla cerca de 100 medidas en educación y apenas un 30% de aquellas son de iniciativa legislativa. Así es que es un programa tremendamente ambicioso. En los próximos meses presentaremos otras iniciativas legales, las que en su conjunto compondrán lo que es de todo punto de vista será entonces la reforma, ¿cierto?, los cambios estructurales al sistema educativo más importante que se haya hecho en las últimas décadas. Me refiero a los proyectos de ley para una nueva carrera de desarrollo profesional docente, un proyecto de ley para la nueva institucionalidad de la educación pública y, por supuesto, el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Quisiera solamente mencionar dos temas más y referirme a algunas de las facetas de esta reforma. No voy a explayarme en toda ella, pero quiero hacer énfasis en dos elementos: el fortalecimiento de la educación pública y el de la profesión docente. Como ustedes saben, se ha construido un mito en torno a que la reforma educacional que hemos presentado perjudicaría a la educación pública. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Ni nada que nosotros también nos indigne más. Son los mitos que difunden aquellos que están de acuerdo con mantener este status quo educacional y, digámoslo también, varios de ellos que se benefician directamente de él. Son los mitos que difunden quienes no saben, por ejemplo, que hoy esta institución es la única institución que dicta lenguas clásicas. Ni que miles de profesores y profesoras que irán a todos los confines de la patria se forman y se formarán aquí. Lo que difunden estos mitos tendrían que hablar con ustedes, pienso yo, y preguntarles por qué otras instituciones privadas han abandonado la enseñanza, por ejemplo, de lenguas clásicas. Y como esas preguntas podríamos hacer muchas otras. ¿Por qué en los espacios rurales, cierto, en las zonas extremas de nuestro país, la presencia más fuerte es la de la educación pública? Porque no es rentable.
Entonces hay que entender que la educación pública es un pilar fundamental de esta reforma educativa. Y hoy día somos prácticamente el único país del mundo donde tenemos el escenario que vamos, ¿cierto?, perdiendo matrícula aceleradamente en el último tiempo. Eso es triste no solamente para la educación pública, eso es un hecho de profunda tristeza para el país en su conjunto. Es la educación pública, la llamada, ¿cierto?, es el lugar de privilegio para la construcción de país, donde pensamos en el país del futuro, donde estamos, ¿cierto?, de manera, sin lugar a dudas, llamados a garantizar a la educación como un derecho social en todos los rincones de nuestro país. Es la educación pública, a través de ella, es que se materializa entonces y se hace efectivo este derecho. Este fortalecimiento del que les hablo contempla una reforma a la educación superior que, en resumen, consiste en un acceso más equitativo y gratuidad universal para todas, para la educación superior. Además, nuevos estándares de calidad y fiscalización, financiamiento preferente, por supuesto, para las universidades públicas, y también no podía quedar atrás el fortalecimiento de la educación técnico-profesional. Aprovecho la oportunidad para conversar de otro componente de esta reforma, y que me refiero a lo que ya anunciaba, a la nueva política docente. Por primera vez un gobierno habla de política nacional docente. Basta aquí de hablar solamente, ¿cierto?, del bono que se va a agregar por una parte, o el ajuste de tuerca que le vamos a hacer por el otro lado. Esta es, sin duda alguna, una de las profesiones más importantes para el desarrollo de un país. Y es por eso que la política nacional docente refiere al conjunto de políticas que tenemos que implementar para ver, desde el momento en que los estudiantes ingresen a las carreras de pedagogía, cómo son formados, ¿cierto?, durante su proceso de formación inicial, y cómo somos capaces de entregar los apoyos a las instituciones de educación superior para mejorar aún más, ¿cierto?, los procesos de formación. Todos los procesos también de ingreso a la carrera, ¿cierto?, a las aulas. Todos sabemos que el proceso de formación de los y las profesoras no termina en el proceso universitario. Es un proceso constante, en donde quizás uno de los momentos más delicados dice relación con el ingreso por primera vez al aula. Es por eso que también estamos planteando una política nacional de inducción al aula, de conversar conjuntamente con ustedes el cómo vamos a constituir un sistema inclusivo en la forma a la que yo hacía referencia antes. Yo a veces he tenido la oportunidad de estar en establecimientos y a veces me queda la sensación de que en algunas casas de estudio como que educaran a los profesores y profesoras para enseñarle al niño promedio. Y uno llega a los establecimientos y el niño promedio no existe. Y ahí entonces tenemos una gran dificultad de cómo lograr levantar, ¿cierto?, instituciones en educación superior, y sin duda alguna, y no me cabe ninguna duda de que ustedes nos van a apoyar en esta labor, de cómo lograr dar el salto, ¿cierto?, de tener una formación que sea capaz de dar y aprovechar la diversidad que estamos empujando en el sistema educativo al interior de las salas de clase. Es muy distinto una escuela en la ruralidad, por ejemplo, de la Araucanía, a lo que es una escuela urbana aquí en el centro de Santiago. Tenemos que hacernos cargo de esa diversidad, y las escuelas de pedagogía son las llamadas, ¿cierto?, son los pilares líderes para poder lograr este cambio y este salto que tanto necesitamos. Quiero además referirme que el programa que hemos presentado contempla y aborda el desarrollo de una nueva carrera para los docentes. Hemos estado, de hecho, con el presidente, ¿cierto?, del Colegio de Profesores ya varias semanas conversando sobre los temas que hoy día aquejan a las y los profesores,
prontamente ya vamos, ¿cierto?, a dar el resultado de esa primera mesa, pero solo una primera conversación para después dar el paso, ¿cierto?, a la conversación de una carrera docente. Y ojo que esta es una carrera de desarrollo profesional docente. No solamente refiere, ¿cierto?, a las indiscutibles mejoras salariales que tiene que haber y a la indiscutible reducción de horas lectivas, ¿cierto?, en la proporción del contrato de los profesores, y a, obviamente, las indiscutibles mejores condiciones laborales que tienen que tener nuestras y nuestros maestros. Aquí el desafío más grande tiene que ver con cómo lograr un proyecto para el desarrollo profesional docente, que entienda que la formación de los docentes es un proceso continuo, que es un desarrollo profesional constante. Hoy día tenemos la triste situación, por ejemplo, que a veces cuando los buenos maestros, buenos o buenas maestras quieran seguir mejorando en su trayectoria, tienen que a veces verse obligados a salir del aula para aspirar a las carreras directivas. Eso es un sinsentido absoluto. Tenemos que ser capaces de lograr construir una carrera que justamente a las buenas y buenos maestros los retenga dentro del aula y que dentro de esa trayectoria ofrezca una trayectoria, ¿cierto?, potente, profesional, motivadora, que entonces apoye, ¿cierto?, el sistema educativo, o sea, la educación dentro de los establecimientos, y que no haga lo contrario, que los buenos docentes los incentiva a salir. Esos son los grandes desafíos que tenemos entonces por delante en esta materia. Por supuesto, también tenemos que revisar todo lo que refiere a la formación continua, que tiene que estar muy enlazado con la carrera de desarrollo profesional docente, y sin duda alguna el trabajo nuevamente ahí con las escuelas de pedagogía, con esta institución en particular, es crucial para nosotros. Yo sé que me he alargado. Nuestro gran desafío entonces es construir una profesión para el país del futuro. Sin duda alguna que esta reforma educativa va a llegar más recursos para el sistema educativo. Por supuesto que se necesitan más recursos. Necesitamos también una nueva institucionalidad para la educación pública. Necesitamos todos aquellos elementos, ¿cierto? Y estamos absolutamente convencidos de que son indispensables para dar el salto. Pero no nos engañemos. Porque al final del día, todo este esfuerzo que el país está haciendo, al final del día, recae, ¿cierto?, sobre los hombros de aquellos héroes que están día a día al frente de la sala de clase. Si todo este esfuerzo que el país está haciendo no logramos, ¿cierto?, llevarlo ahí, pocos resultados vamos a haber tenido. Es por eso que la política nacional docente es un eje central de esta reforma. Cuando uno mira, por ejemplo, a veces otros países, tenemos muchas historias de países, hay varios, que han duplicado o incluso triplicado los recursos en educación. A veces con cero resultados. Porque esto significa, y esto nos enseña, ¿cierto?, que esto no solamente refiere a aumentar recursos, sino que hay que saber dónde ponerlos. Y sin duda alguna que la profesión docente es, ¿cierto?, en el mediano y largo plazo, la clave del éxito de esta reforma. Solamente quisiera terminar diciendo que nosotros sabemos que esta reforma es compleja, es grande. Ustedes ya han visto a veces la resistencia que tiene por parte de algunos actores el empujarla. Pero solamente quisiera terminar motivando, diciendo que quizás a veces esta reforma, ¿cierto?, parezca que el camino se nos pone difícil, pero que no podemos claudicar en el esfuerzo. Hay un tema no solamente del desarrollo del país, ¿cierto?, de la necesidad de esta reforma para el desarrollo económico y el desarrollo productivo de nuestros territorios, sino que hay razones éticas y morales para empujar esto.
tenemos que romper con la injusticia. Así es que, a pesar de que a veces la cancha se nos vea difícil, no hay que aflojar. Este gobierno no va a aflojar. El programa de la presidenta Bachelet sigue intacto y este gobierno la va a empujar con toda la fuerza que tiene. Todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Educación, todo el gobierno y toda la fuerza que nosotros tengamos, ¿cierto?, para que finalmente esto se materialice. Solamente, bueno, despedirme y decir que no olvidemos nunca que esta es una reforma para soñar con un país distinto. Yo sé que hay muchas inquietudes a veces, que son naturales ante el desafío que esta reforma nos plantea. Pero cada vez que tengamos una conversación, desde la más pequeña, desde la más personal, cotidiana, ¿cierto?, hasta la más grande, no olvidemos nunca de pensar en que esto es para el país. No solamente, ¿cierto?, para los actores involucrados que hoy día están en el sistema. Esta es una invitación para construir un país distinto. Esta es una oportunidad histórica. Es histórica porque vamos a cambiar Chile. Y la invitación entonces a que todos nos sumemos a ello. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, quien nos ha invitado, nos ha desafiado a construir juntos el mejor modelo para formar profesores en nuestro país. A continuación, y para dar el broche correspondiente a una ceremonia de esta naturaleza, toda ceremonia y todo ritual de refundación, como lo es la ocasión de hoy, necesita un brindis. Y por lo tanto el coro madrigalista, dirigido por la profesora Ruth Godoy, en esta ocasión nos interpretará el brindis de Giuseppe Verdi. Liviamo, liviamo,
Agradecemos la magnífica interpretación de nuestro coro madrigalista. Especial saludo y felicitaciones a los solistas y las solistas en este importante brindis para la refundación del pedagógico. Muchas gracias. Importante el aplauso para el coro madrigalista que tiene renombre internacional. La UNCE exporta cultura a través de ellos. Como última parte de esta ceremonia de refundación, los quiero invitar al acto simbólico de refundación de la memoria del Instituto Pedagógico en el frontis de nuestra universidad y luego a compartir un cóctel en este mismo salón. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Te nombraron o no? Rompo la pata. Chaperón. Adelante, por favor. Aló. Muy bien. Nos hemos reunido en esta ocasión entonces para el momento de refundación simbólica del Instituto Pedagógico, institución predecesora de nuestra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Rector, cuando usted quiera. Entonces, en la memoria de la historia, el Instituto Pedagógico en nuestra casa, ahora Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Les agradecemos mucho el haber participado de este ritual que conmueve a la nación. Los invitamos en el mismo salón en donde estábamos a un cóctel de recepción. Muchas gracias. En la galería Nemesio Antunes, aquí mismo, queremos invitarlos antes de ir al cóctel, por favor, para ir al cóctel, vengan por este espacio, porque en el hall se van a encontrar con 125 próceres que han formado parte de la memoria de este lugar. Por favor, transiten por este lugar para ir luego hacia el otro espacio. Invito entonces al señor rector para que con la subsecretaria puedan... Los invito entonces a cruzar el umbral. Rector, presidente. Tú tienes que disculpar. Los invito. Profesor, el presidente del Colegio de Profesores es el primero en ingresar al espacio de la memoria del Instituto Pedagógico Don Luis. Claro, Y al lado de Juan Gómez Milla está.
a los profesores secundarios de Chile. Este año, el 1 de agosto, se cumplen los 125 años de que se fundara el famoso, conocido y querido Instituto Pedagógico. Debe garantizar. Quiero, por lo tanto, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación felicitarles por la labor que hacen, por la excelente labor que realizan día a día a sus profesores, a sus funcionarios, a su personal administrativo, todos ellos. Reiterando lo que he dicho, un abrazo muy grande, un saludo a los profesores secundarios y particularmente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación por la labor que realiza y en este nuevo año. Un cariñoso saludo a toda la comunidad académica, a los profesores. La universidad cuando cumple los 125 años. Y si la vida tuviera más, me gustaría estar también cuando cumple los 150 años. Con todo mi afecto, con todo mi cariño, con todo el esfuerzo que significa estar acá. Le deseo lo mejor para nuestra universidad, que tenga largo tiempo. Quiero representar a la generación del 60, llamada no quiero más nombres, sino a nombre de todos ellos, de esa generación tan creativa y luchadora, con lucha de derrota, lucha de victoria, que tal futuro nos sea para todos promisorio, en función de los primeros principios formulados por Valentín Letelier: formar profesores, los mejores profesores de Chile. Muchas gracias. Y deportivas que tenía el pedagógico. Tuve la suerte de participar incluso, especialmente, indudablemente, en la región de Santiago, atendiendo a estudiantes adultos. La oportunidad de trabajar en liceos como el Liceo Internado Barros Arana, a la Universidad de Chile, y también posteriormente lo hice en la Universidad Técnica del Estado, la Universidad Católica, y finalmente los últimos 20 años de ejercicio de profesión. Trabajé también en programas deportivos, posgrado, lo cual me pareció mucho, muy breve director de investigación. Posteriormente fui elegido de Facultad de Inversión, más o menos en el año 93, hasta el año 2000, cuando asumí primero como rector joven, realmente mi sentido, mucho sentido emocional, surge precisamente